Yo la usaba para lavar cosas y me manché un pantalón. Eso es lo único que tengo para aportar. Qué tristeza. Tenemos un nuevo récord porque por primera vez una persona va a grabar su episodio número 3 con nosotros. Vamos. Bienvenido por vez número 3, Mati. Ya no sé, no sabría decir qué 2 episodios grabamos, porque se me mezclan mucho. Uno No, es yo el de tampoco. Reddit Sí, y el otro era el de... el del espacio. Ajá. Bien. Y ahora, por tercera vez, acá estamos y díganme si lo entendí bien. Ustedes vieron una charla que es el resumen de un libro. Ustedes se acuerdan un poco de esa charla, porque fue hace 2 meses. Y vamos a usar lo poco que se acuerdan como disparador para charlar de lo que sea. Sí, charla abierta, pero contenida dentro del marco de los temas que dijeron en la charla, me parece. Bien, los escucho. Bueno, primero, perdón, porque la charla fue hace como 2 meses, así que nos acordamos lo que nos acordamos. La charla era de una persona que se llamaba Dan Ariely. Al parecer escribió un libro, me enteré después de la charla, que se llama Misbelief. Estamos pensando cómo traducirlo con Valen, creo que lo mejor que se nos ocurrió es descreyente. Algo interesante es que, quizá a diferencia de otras charlas del tema, no hablaba tanto de la desinformación, que sería como poner el foco en el contenido, sino que estaba poniendo el foco en el proceso que tenía una persona que empezaba a desconfiar de algo, ¿no? De algo que en teoría es verdad. Sí, yo cuando arrancó, o sea, tampoco sabía de qué era la charla. Cuando caímos y nada, parecía interesante. Sí. Tampoco daba contexto de qué iba a ser la charla. Claro. Y cuando dijo, bueno, voy a hablar sobre el tema yo dije, fake news otra vez. Sí. Y no, me re sorprendió porque no hablo de fake news así como tal, sino de, como dijiste, desde el lado de la persona que no cree en la información. Sí, yo pensé lo mismo. De hecho, algunas ideas eran medio... ya las había escuchado antes, pero me sorprendió que tenía un enfoque como bastante original. ¿Cuál es la idea que más te quedó? O una de las ideas. Tal vez la idea que más me quedó es qué opinión tenía acerca de cómo hacer que una persona que es descreyente cambie de opinión de alguna manera. O sea, si vos tenés a alguien que conoces, que cree algo, está aferrado a una idea que para vos es totalmente contraria a la realidad, o sea, podría ser una teoría conspirativa o quizá algo más sutil como que quiere votar un partido político en vez de otro porque para vos sus ideas son incorrectas, simplemente. Una de las cosas que dijo es pensar todas las veces en tu vida que tuviste una discusión con alguien intentando convencerlo. Y vos decías algunos argumentos, la otra persona decía algunos argumentos, y cuántas veces en esa situación te fuiste y la otra persona dijo, ¿sabes qué? Dijiste tan buenos argumentos que cambié de opinión, ahora pienso como vos. Probablemente, con suerte, las contás con los dedos de una mano, lo más probable, 0. Y pensar al revés, ¿cuántas veces te pasó a vos? Que vos te fuiste a una conversación así y dijiste, ¿sabes qué? Me convenciste, tus argumentos tienen todo el sentido del mundo, cambié de opinión. Y como que la moraleja de esa mini anécdota es que los argumentos son una pésima forma de hacer que alguien cambie de opinión. Claro, que es gracioso porque es lo primero en lo que pienso cuando hablamos de cambio de opiniones. ¿Cómo argumento qué? Pero claro, no es tan simple como eso. A ver, por un ejemplo, tipo, conoces a alguien que piensa que cree que la Tierra es plana y vos pensás que está equivocado. Lo primero que pensás es tipo, pará, sentémonos, te explico por qué, paso por paso, o lo busco en internet para poder explicártelo sin lugar a dudas. Y la realidad es que cuando lo llevas a la práctica es muy difícil que suceda, que alguien cambie de opinión, vos o la otra persona. Claro. ¿Cuál sería un ejemplo de lo primero que dijeron de alguien que está en ese proceso de empezar a desconfiar de algo que sabe? O sea, ¿hay algún ejemplo típico de... No sé, los primeros que se me vienen a la cabeza son calentamiento global, bueno, tierra plana que estuvo de moda. De las vacunas. Claro. Acá entonces sería, por ejemplo, que alguien crea que las vacunas son peligrosas y estamos hablando de el proceso de la persona para empezar a desconfiar de esa creencia, digamos. Claro, sí. De hecho, esto era más del final de la charla, pero justo porque me preguntaste. La charla empezó un poco hablando de cómo puede ser que una persona que es una persona racional,
que Sí, que tiene está información. integrada en la sociedad y es, entre comillas, normal, en cualquier parámetro, empieza a creer cosas tan desalineadas con la realidad, ¿no? O sea, hay ejemplos sutiles, lo llevé al extremo, por ejemplo, de la Tierra plana, que quizás, espero que la mayoría de la gente esté bastante de acuerdo en cuál es la respuesta. Y si no ahí y- perdimos la mitad de los oyentes, pero bueno. Y habla como de todo un proceso. O sea, no es que de repente escuchás algo y decís y lo crees. O sea, escuchás algo que falso y empiezas a creerlo. O sea, eso no pasa. Habla de que hay todo un proceso. Sí, a mí la que más me quedó de ese proceso es cómo el estrés impacta en creer cosas que no son ciertas, ¿no? ¿El estrés? Sí. ¿Cómo sería eso? El ejemplo como más claro era el muy antiguo, de cuando vos veías que algo se movía y dices, ah, es un tigre. Tipo, es como la respuesta inmediata, ¿no? Cuando pasó lo del COVID, la gente estaba estresada porque había mucha incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, lo que uno empieza a hacer, que es lo más natural, como unir partes y decir, ah, bueno, entonces esto es por esto, ¿no? Entonces después, bueno, surgió lo de las vacunas, o sea, todo lo que es el entorno estresante hace que creas cosas que no son ciertas. No entendí lo del tigre, cómo se conecta con... O sea, es como, o sea, estrés creo que es más no necesariamente estrés de estoy estresado en la sensación del Claro, momento, sino que estrés como- sino en cosas que no sé, te molestan, por ejemplo, o te perjudican, te afligen. Sí, Sí. aflicciones que tenés en la vida y que un poco te fuerzan o cuando no entendés las cosas no te hacen sentido en el mundo, intentar reconocer patrones para darles un sentido. Intentar dar sentido a cosas que tal vez no tienen ningún sentido, no siguen ningún patrón. Y el ejemplo del tigre es que si vos estás tranquilo, en un hombre de las cavernas, relajado, y escucha un ruido de fondo, capaz no le genera nada. En cambio, en una situación más estresante, un pequeño ruido, capaz dice, ok, escuché un ruido, probablemente no fue nada, pero existe una posibilidad de que, no sé, sea un tigre que me está a punto de comer. Entonces, de alguna manera, cuanto más estresado estás, de vuelta, no en el estrés puntual del momento, sino como Sí, en tu vida, en la situación. O sea, puede ser tipo estrés de, no sé, tenés poca plata o no sabes, tenés incertidumbre de qué va a pasar dentro de un mes, si vas a seguir teniendo trabajo, si no sé qué. Empezás a tal vez reconocer patrones o tender a asociar cosas que tal vez son aleatorias con que tienen un significado. Darles algún significado para poder tranquilizarte a vos mismo, ¿no? Es algo totalmente natural del ser humano. Después de escuchar eso, como que estuve más atenta a ese punto y me di cuenta que mi trabajo repasa. Cuando estamos en situaciones que son más estresantes, siento que hacemos eso, de encontramos patrones y decimos, ah, esto pasó por esto, esto y esto. Y por ahí, nada que ver. O sea, hay mil ejemplos de que no es así, pero ante la necesidad de tener una respuesta rápida, decimos, ah, bueno, probablemente esto pasó por esto. Y decimos, ah, bueno, fue por esto, punto. Y no lo cuestionas un poco más. Entonces, como en situaciones donde necesitas como una respuesta rápida, te agarras de la primera respuesta que encontrás y la tomas como cierta, que probablemente no sea cierta. Y con este tipo de mecanismos, dicen que por ahí mucha gente puede llegar a formarse opiniones como que las vacunas son peligrosas o algo así, digamos. Claro, en una situación, por ejemplo, como la de la pandemia, hay un montón de incertidumbre, la gente no sabía qué iba a pasar de un día al otro, estaba preocupada por sus familiares, estaba preocupada por mantener el trabajo, por seguir los estudios, por un millón de cosas. Era la situación máxima estresante para la mayoría de las personas. Entonces, había tantas cosas que no tienen sentido o que son inciertas. Como lo de tomar lavandina. Claro, cosas que fueron surgiendo. que empezás ¿Cómo era a... eso? ¿Cómo era lo de la lavandina? No me acuerdo, pero había gente que decía que había que tomar lavandina, no me acuerdo bien cómo fue. Pero... Durante la pandemia. Sí, sí, sí. Claro, Esa no me como llegué a mecanismo enterar. de, no sé si de prevención o de cura, pero que tomar lavandina tenía algún beneficio, que claramente no tenía. Todo lo contrario. Claro, sí, sí. Yo la usaba para lavar cosas y me manché un pantalón. Eso es lo único que tengo para aportar. Qué tristeza. Algo debe significar, es un mensaje. Sí. La pregunta que me surge es, volviendo al ejemplo de viene alguien y me dice, creo que la Tierra es plana. Sí, ya dijimos que lo que no funciona es el ven y sentate que te doy argumentos.
¿qué tengo que hacer si quiero convencer a la persona de que esté equivocada? Uno de los ejemplos que dijo que se puede relacionar con esto, que me quedó bastante también, es que si alguien está muy seguro de lo que dice, empezar a preguntar, en vez de atacarlo, decir, che, esto no es así claramente. Decirle, bueno, a ver, ¿me explicás? Tipo, ¿por qué crees que es plana? Tipo, dame... Sí, o sea, como pedir escuchar. esos argumentos. Como paso uno, escuchar. Y escuchar de verdad, auténticamente. Sí. No escuchar tipo pensando en tu mente cómo estás a punto de refutar lo que te está contando. Sí. Eso no es escuchar de verdad. Eso es como preparar armas para después pegarle al otro. Claro. Escuchar Claro, de es verdad, escuchar posta que intentar es entender. sí. Y hacerle preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué pensás esto? Bueno, y si vos decís que es plana, ¿qué pasaría si llegamos al borde? Y ahí va a empezar a hacer agua probablemente. Y cuando empiece a hacer agua... Literal y metafóricamente. Cuando empiece a hacer agua probablemente pase, como, bueno, quizás no. El ejemplo que dio de a un grupo de gente se le decía... Sí, perdón, el ejemplo va a que en general hay como una especie de, no sé si decirle sesgo, a creer que uno entiende más acerca de las cosas que piensa que sabe, de lo que realmente entiende. A veces piensa, no, esto son todos unos corruptos. Pero capaz pensás que entendés cómo funciona, no sé, la corrupción, pero si te preguntan, te das cuenta que en realidad es una frase que tal vez no entendés bien, o pensás que todos son tal cosa. Pensás que las vacunas en realidad es toda una conspiración. Pero si empezás a preguntar, es muy probable que puedas avanzar más de un par de frases así sensacionales, digamos. El ejemplo que le decía, bueno, vos sabés, le preguntaba a alguien, vos sabés cómo funciona la cadena de un inodoro. Y yo le decía, sí, obvio. Sí, bueno, acá tenés las partes, me haces un inodoro con la cadena, todo lo que funcione. Y cuando lo empiezas a armar te das cuenta que no tenés ni idea de cómo es. Cadena, me imagino, la cadena del que tenés que tirar de la cadena física para o el no botón. queda claro. O el mecanismo que apretás un botoncito, sale agua y después de un ratito deja de salir agua. Claro. Sí, claro, es verdad, o sea, es fácil decir sí sé cómo funciona, pero si tienes que armar uno y te das te cuenta de un montón de cosas. Sí, o me decís, bueno, a ver, explícamelo. Y como, bueno, sí, si apretás el botón, sale agua. Bueno, pero ¿de dónde sale agua? ¿Cómo? Una vez había visto a Semil en un programa de tele, no me acuerdo si era Juegos Mentales o alguno de esos, que agarraban estudiantes, me suena que eran universitarios, y les decían, dibuja una bicicleta, lo más realista posible. Pues claro, todos sabemos cómo es una bici, Sí. hasta que la tenemos que dibujar y después viene alguien que dice construí una bicicleta como vos la dibujaste. Y hay un montón de bicicletas que tenían problemas que mirando el dibujo no te das cuenta, pero cuando tratas de montarla, te das cuenta que no tenía manubrio, Claro. que pusiste un palo en la rueda, que había algo que podía hacer, que los dos pedales estaban apuntando para el mismo lado, lo que sea. Entonces, claro, cuando tenés que hacerlo posta y te das cuenta de que por ahí no lo tenés tan claro. Yo me recuerdo de ese episodio. ¿De qué? ¿Te acuerdas de qué programa era? O... Juegos Mentales. Bien, le pegué. Sí, yo creo que también me acuerdo del mismo episodio de Juegos Mentales. Nos re quedó más que la charla. Claro. Sí, mucho más que la charla. Además me acuerdo porque como me gusta andar en bici, me gusta arreglar la bicicleta y yo como, ¡ay, que me lo den a mí para dibujar! Pero quizás yo sería uno de esos que se muere de ganas de dibujarlo y que si me lo dan de verdad, lo dibujo terrible. Claro. ¿Qué más? Bueno, claro, un poco esto era desconstruir un poco la confianza excesiva que a veces las personas tienen en las cosas que creen. También un poco a lo que iba el título del libro, que es misbelief, o descreencia, descreyente, es como para diferenciarlo tal vez de alguien que no piensa que algo es cierto simplemente y pasa a otro estadio. Lo que usaba como definición de descreyente es que no solamente cree algo que es falso, sino que además como que lo usa como lente para mirar el mundo. Por ejemplo, yo creo que, las vacunas no funcionan. O tienen algún efecto adverso, ¿no? Como autismo. Entonces ahora ese es mi nuevo lente para mirar al mundo. Entonces,
si alguien apoya las vacunas, significa que es parte de la conspiración. Entonces, eso quiere decir que las organizaciones de salud que se encargan de verificar que los medicamentos sean seguros no están actuando de buena fe. Entonces, eso quiere decir que los papers científicos que avalan o rechazan una hipótesis medicinal no son correctos. Entonces, eso te lleva a un montón de otras cosas, tal vez. O sea, ese es tu lente para mirar al mundo, es como tu punto de partida. A veces pensás, no sé, en una figura política. Hace todo bien o está en lo correcto y empezás a avalar cosas partiendo de eso como tu verdad básica, digamos, tu punto de partida, y no te hace tal vez cuestionar un montón de otras cosas. Que si te las cuestionarías, tal vez empezarías a pensar que tal vez no era cierto tu hipótesis inicial. Sí, esto es como en cascada de pensamiento, ¿no? Es como que si empezás a no creer en esto, bueno, entonces el que hizo eso tampoco lo creéis, y terminás desconfiando básicamente de todo el mundo. Y la verdad que es una fiaca vivir desconfiando de todo el mundo. Claro. Y otra de las cosas que me impactó bastante de la charla, que fue justo al final, creo que fue de una pregunta que me la bajó un poco, que alguien dijo, bueno, o sea, tomando esto de si alguien no cree en algo, más allá de hacer las preguntas y eso, ¿qué se puede hacer? Y medio lo que dijo Adán es como que ya es muy tarde. O sea, como que hay que agarrarlo desde el inicio, ¿no? O sea, como tratar esto, no sé, bueno, que lo del estrés, o sea, como prevenir que ya la gente tenga una postura muy, muy fuerte. Porque cuando ya la tiene muy, muy fuerte, es muy difícil después desarmarlo. O sea, como tratar de no llegar a esos puntos. Claro. O sea, se empieza a conectar con un montón de otras cosas, como el rol que juega la identidad. Cuando vos haces que tus opiniones sean parte de tu identidad, ya no atacan tus opiniones, atacan tu identidad. O cuando tu círculo social se empieza a formar alrededor de esa creencia. O sea, ya no atacan solamente una opinión, atacan tu pertenencia, o tu identidad, o tu pertenencia a un grupo social, tal vez. Por ejemplo, si vos formás parte socialmente de un partido político, te identificás como yo soy seguidor de este partido político, si alguien ataca las ideas de ese partido político, perdés tu grupo social, perdés tu identidad, es un ataque mucho más fuerte, mucho más difícil de desconstruir. O sea, obviamente, si vos pensás que estás en lo incorrecto, ¿no? Sí, también hay que tener un poco de perspectiva de que la gente tiene derecho a sus opiniones. Sí. Pero bueno, hay casos en los cuales tal vez uno piensa desde una postura individual que alguien está como radicalizado, ¿no? Que está pensando en algo que es falso, simplemente es falso. Y esto me hace pensar si, por ejemplo, de las cosas que ustedes sienten que tienen confianza de lo que saben, ¿hay alguna que con todo esto en mente digan, che, no sé si tengo que estar tan seguro de esto que sé o que creo? Estoy pensando yo si se me ocurre alguna. Bueno, es complicado porque, o sea, si te lo pones a pensar, muchas de las cosas que crees, las crees porque confías en otra gente. Por ejemplo. Muchas de las cosas de ciencia, por ejemplo. Claro. Pensás que alguien hizo un experimento, pensás que toda la institución científica se encarga de promover ese conocimiento y crees en la persona que generó el experimento, todas las personas que las comunicaron, todo el sistema educativo. Hay un montón de cosas en las que crees, en las que confías. Sí. O sea, vos no estuviste ahí mientras testeaban una vacuna o un Ibupirac a ver si funciona. O sea, no, claro. confías en un montón de personas. O sea, todos creen. Es imposible una sociedad sin la creencia, entre no podés comillas, salir ciega. ni de tu casa, o sea, si vos confías que cuando salís y te tomás el bondi, confías que el chofer sabe manejar bien, que va a cumplir las normas de tránsito, confías, en un montón de cosas. Te subís al avión y confías en que el ingeniero que hizo el avión hizo todo bien, que no se distrajo, que hicieron los controles. Si no, eso no Claro. se puede vivir. De hecho, parte del problema de los descreyentes es que, como lo que decía, ponerle de las vacunas, de que empezás a desconfiar ya de, no sé, instituciones del gobierno, de empresas, de que todos están mintiendo. Ya no es descreo que una cosa muy en particular no funciona. Un tipo de remedio o cura no es efectiva. No. Es enorme. O sea, lo llevas y es, ok, desconfías de la sociedad. Desconfías de todos los mecanismos que tiene la sociedad para hacer desarrollo tecnológico o ayudarse unos a los otros.
O sea, va mucho más allá. No solamente empezás a descreer de algunos conceptos y eso te puede llevar a descreer de toda la sociedad. A diferencia de lo que hacemos la mayoría de las personas, que es de alguna forma creer ciegamente. Está bueno no creer ciegamente en algunas cosas, que haya mecanismos de control, pero es imposible a la vez vivir sin un poco de eso. Es complicado. Sí. Bueno, hay una idea que me surgió también a partir de la charla, que es que, por ejemplo, ¿por qué uno piensa que una empresa está actuando de buena fe, por ejemplo? O un organismo del Estado, o el conductor que está manejando tu colectivo. En parte porque uno que tal vez cree que de base todos los humanos, casi todos, actúan de buena fe. O sea, tienen buenas intenciones en su vida y quieren hacer las cosas bien. Eso, uno. Y segundo, porque uno piensa que hay muchos mecanismos en el cual uno ataja situaciones que están mal, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien si una empresa está falseando resultados, como una famosa empresa de autos, que está contaminando mucho más de lo que tenía permitido, por ejemplo, o si una empresa ¿Estás haciendo referencia a algo que pasó de una empresa de autos? Sí. No estoy al tanto. Yo porque fue un escándalo. ¿Qué pasó? Creo que fue Volkswagen. Está por muchos años falseando resultados, por ejemplo. Sí. No sabía. Pero uno confía en que hay organismos del Estado que van a descubrirlo. O, no sé, un político tal vez es corrupto, confía en el que algún periodista va a descubrirlo. Y como sí, que... hay organismos que te auditan Claro. y confías en eso. O sea, y una cosa que me hizo pensar es que esas instituciones están como debilitándose, simplemente. O sea, un ejemplo muy claro es el periodismo, los medios. Yo siento, por lo menos, no sé si concuerdan, que están en un punto bajo histórico de confianza. No sé si... No sé, no me queda claro, pero suena razonable. O sea, coincide con lo poco que sabe el tema, ¿no? Ok. O sea, no sé si es culpa de ellos, creo que en gran parte sí. Tal vez sea también culpa de la sociedad en general. Pero no sé, hace poco hubo un escándalo en el que el diario más importante del país publicó una nota que ni siquiera tenía autor, o sea, ya vamos mal, cero accountability, sino que al final de la nota decía: ¿querés que te prepare esta nota, pero con bullet points para publicar en una red social o alguna cosa así? Es como, amigo, no solamente la escribió un don nadie, alguien tan mal pago y tan poco conocido que ni siquiera firma la nota. O sea, ya vamos mal. Segundo, que usó ChatGPT. Claramente. Patético. O sea, simplemente no hizo su trabajo de buena fe. Eso no es periodismo de buena fe. Y tercero, ni siquiera tiene un editor. O sea, ya los diarios tienen tan bajo presupuesto y estándares propios que ni siquiera existe un editor que revisa las notas antes de que se publiquen. Es como que claramente los medios tienen mucha culpa, las instituciones. O sea, ya, por ejemplo, si un mensaje es oficial del gobierno, no podés creer que sea cierto. Tal vez antes era mucho más improbable que sea falso. Claro. Hoy en día es como moneda corriente, tal vez la desinformación. No sé, hace poco hubo una noticia en el diario que tenía que ver con algo de la universidad en que estoy yo. Entonces como que sabía varios datos básicos, fácticos. Y en todos los diarios lo ponían distinto y casi todos estaban mal. O sea, estaba lleno. O sea, siento que a veces te pasa que justo sale una nota de lo que sabes y está todo mal. Te das cuenta de lo mal que está. Los datos fácticos, básicos. Creíste antes que no te diste cuenta porque no estabas en el tema, ¿no? Claro. De hecho, iba a decir exactamente eso. El otro día con Bruno estábamos hablando de algo que yo no conocía, que se llama amnesia de Gell-Mann, que es exactamente eso. Uno, cuando era una fuente, diario, tele, lo que sea, ve una noticia de de un tema que uno conoce, si hay algo mal te vas a dar cuenta, porque sabes del tema y vas a decir, che, esto está mal. Pero después, más adelante, cuando aparece una noticia de un tema que por ahí no conoces tanto, te olvidas que ya tenías evidencia de que por ahí no es tan serio como pensabas y decís, claro. Sí, está en el diario, esto tiene que ser cierto, digo. Claro. Sí. A mí lo que iba a decir antes con esto Sí. volviendo a lo del principio de cuando hablas con otra persona de si te vas o no te vas diciendo cambié de opinión, que eso nunca pasa, sí, su argumento me convenció. Uh-huh.
me pasó un montón de veces, creo que igual que a todos, de estar teniendo alguna conversación, no sobre algún tema de opinión como puede ser, no sé, no sobre calentamiento global, sobre cosas más cotidianas, y pensar, la persona que me está hablando no entiende nada. O sea, eso creo que todos lo sentimos, por ejemplo, cuando nos hablan de algo que conocemos, ¿no? Claro. Pero muchas de esas veces, muchos años después dije, ya entendí lo que decía la otra persona, no estaba tan mal lo que estaba diciendo. Entonces, me parece un buen principio que me gusta aplicar en mi vida, el de, si estoy hablando con una persona y siento, o mejor, los dos sentimos que el otro no entiende nada, bueno, yo tengo 50% de chances de ser el que no entiende nada, por simetría. Por ejemplo, una vez estaba hablando con alguien que yo le estaba contando de lo que estaba aprendiendo de programación y que es programar, ¿no? Que es darle instrucciones a una máquina, que es un algoritmo. Y esta persona, que claro, no sabía nada de programación, me decía, sí, por ejemplo, yo sé que Tinder usa algoritmos. La aplicación de Tinder. Ajá. Y para mí decir tal aplicación usa algoritmos es como decir tal receta de cocina usa comida. O sea, es Claro. de lo que está hecho. Y yo me fui de eso con la sensación de esta persona no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo. Ujú. Y varios años después entendí a qué se refería. Hay mucha gente que la palabra algoritmo no sabe que se usa para darle instrucciones a una máquina y la usa específicamente para el algoritmo de las redes sociales que te da la información que necesitas. Claro. O sea, para mucha gente la palabra algoritmo es eso, es lo que usa la red social para matchearte con alguien o para darte noticias que te van a gustar. Entonces, cuando ahora con esta lente digo, esta persona me está diciendo que Tinder usa algoritmos, está perfecto lo que estaba diciendo. Claro. O sea, ahí el salamero yo. Entonces, yo ahora sé que cuando me voy de hablar con alguien con la sensación de esta persona no entendió nada, bueno, la mitad de las veces tengo razón, la mitad no. Entonces, ahora ya no me creo nada de eso, digamos, ¿no? Bueno, ahí quizás con haberle preguntado un poco más Claro. a qué se refería con algoritmos, quizás. Bueno, eso es lo bueno también de escuchar auténticamente. De que escuchar auténticamente te da la chance de que tal vez no está equivocada la otra persona, Claro. o incluso vos estabas equivocado. Total. O sea, sí, pero tiene que ser auténtico, esa es la clave. Es difícil, me parece. Esa es la parte difícil. Escuchar no es tan difícil. Te podés forzar a hacerlo. Sí, más difícil todavía si hay emociones involucradas, ¿no? Claro, Porque sí. Si ya estás enojado... O todo lo que dijimos de identidad, de grupo social, es difícil. Eso estamos de acuerdo. Es difícil. Pero bueno, o sea, lo que me quedó la sensación igual es que todo bien con escuchar, como que... Pero mi sensación es que la sociedad está en un estado en el que es mucho más propenso a la descreencia, tal vez. Sí. Así que nada, quizás al revés, es más importante que nunca tipo, ser empáticos, escuchar a las otras personas, intentar separar el grupo social y el sentido de identidad de las opiniones, ¿no? No decir, yo soy... Eso es terrible, tipo, soy de este partido. No, bueno, a mí me parece bien este partido. Hasta que hagan algo mal, y ahí me va a dejar de parecer bien. Está muy ¿No? bueno. Total.